Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a la clase de biología, en la cual vamos a repasar todo lo visto en nuestra unidad número 4, células que forman tejidos. Primeramente, nosotros hemos visto los tejidos vegetales, meristemáticos, adultos y protectores. Entre los tejidos meristemáticos, nos decía de que estos están formados por células vivas, ¿no? Generalmente son pequeñas y poseen una pared celular delgada, y su citoplasma ocupa la mayor parte del volumen celular. Como que el núcleo también es grande y no tienen ningún tipo de organelos que produzcan pigmentos. Bien, aquí tenemos justamente que las células del tejido meristemático se dividen activamente por mitosis, y cuando se dividen dan origen a una célula hija que se mantiene como célula totipotente hasta que la planta envía la señal para que forme uno o también otro tejido vegetal. Entonces ahí tenemos nosotros los tejidos meristemáticos. Pero los tejidos meristemáticos se ubican en aquellos lugares en los que la planta crece en longitud, es decir, en los extremos del tallo o de las ramas y las axilas de las hojas. Estos tejidos se llaman meristemas apicales, ¿no? En todas las plantas, pero solamente en los árboles se encuentran los meristemas laterales, que son aquellos que hacen que la planta aumente en su grosor, crezca en su grosor, ¿no? Entonces, así de esa manera existen diferentes tipos de tejidos meristemáticos, ¿no? Y entre ellos se encuentran los meristemas laterales, meristema de la raíz y el meristema del tallo. Entonces aquí tenemos meristemas laterales, meristema de la raíz y meristema del tallo, ¿no? En el caso de las plantas. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Meristema del tallo se encuentra más que todo en las hojas y en las axilas, ¿no? De las hojas. Las ramas, los tallos. También tenemos los meristemas laterales, acá como podemos ver, y de igual manera los meristemas de la raíz. Muy bien, pasamos entonces a los tejidos adultos. Los tejidos adultos son aquellos que están formados por células diferenciadas que se han originado de tejidos meristemáticos. Han perdido su capacidad de división. Y estas células van conformando formas variables y con grandes vacuolas. Además, algunas de estas células están muertas, ¿no? Y los tejidos adultos cumplen la función de protección, de sostén, de fabricación y almacenaje de alimentos, también la conducción de fluidos y también la secreción de diversas sustancias. Entonces, esa es la función de los tejidos adultos. Luego, los tejidos que protegen. Los tejidos que protegen son aquellos que recubren la superficie externa de la planta y la protegen contra daños mecánicos, también pérdida de agua y ataque de algunos organismos y los cambios de temperatura. Estos tejidos son de dos tipos, se llaman epidermis y peridermis. La epidermis es una fina capa de células que recubre las hierbas y las partes verdes de los árboles. Está formada por células vivas que segregan una sustancia permeable llamada cutina. Además, también la epidermis presenta estomas, los cuales son esenciales para el intercambio gaseoso que realiza la planta durante la fotosíntesis. También tenemos la peridermis, ¿no? La peridermis nos dice que es cuando los tallos y las raíces se hacen más gruesos. Se destruye la epidermis y se forma otro tejido protector llamado peridermis. Y está formado por tres tejidos distintos que constituyen la parte más externa del tronco, nos dice, ¿no? La felodermis,
que son las células vivas. Luego está efelógeno o cambium de corcho, que es un meristema lateral, es decir, en el tronco se encuentra. Y el suberocorcho, que está formado por células muertas, impermeables. Esta capa es la que nosotros tocamos cuando nos apoyamos en la corteza de un árbol, de un tronco, ¿no? Bien. Pasamos entonces a la siguiente página. En la siguiente página nosotros habíamos visto el tejido parenquimático. El tejido parenquimático nos dice que es llamado también tejido fundamental y está formado por células vivas. Y según las funciones que cumple, existen 4 tipos de parénquimas: parénquima asimilador, parénquima de reserva, parénquima erífero y parénquima acuífero. El asimilador o fotosintético, como lo dice su mismo nombre, se encuentra debajo de la epidermis en los tallos verdes y están repletas de cloroplastos. Bien, luego tenemos la parénquima de reserva. La parénquima de reserva se encuentra principalmente en los órganos de reserva, en las pulpas de los frutos, en las raíces, en los tallos, como también en las semillas. Este parénquima se caracteriza por poseer abundantes cromoplastos. ¿Qué son los cromoplastos? Pues son organelos que almacenan pigmentos amarillos, rojos y anaranjados que dan colores a las flores, a los frutos y a las raíces. Parénquima erífero o arénquima, ¿no? Está localizado en los tallos y las hojas de las plantas acuáticas. Posee grandes espacios de aire entre sus células, de modo que facilita el intercambio gaseoso en los órganos de la planta, que están sumergidos en el agua, haciendo que la planta se vuelva más liviana para que pueda flotar fácilmente, ¿no? Luego tenemos el parénquima acuífero. Las células del parénquima acuífero están especializadas en la función de almacenar, ¿no? Almacenan agua en mayor o menor medida. Y estas son células grandes de paredes delgadas y con una gran vacuola donde se acumula el agua. En el citoplasma o en la vacuola contienen mucílagos. ¿Qué son los mucílagos? Son esas sustancias que aumentan la capacidad de absorción y retención de agua. Normalmente el parénquima acuífero lo encontramos en los cactus y en las suculentas. Los tejidos conductores. Los tejidos conductores nos dicen, ¿no?, que así como los animales tienen un aparato circulatorio, las plantas vasculares cuentan también con tejidos especializados para la absorción y transporte de agua, sales minerales, y para ello se encuentran el xilema y el floema. El xilema está formado por células muertas, alargadas, sin contenido citoplasmático, son huecas y de paredes muy gruesas que se disponen unas sobre otras formando tubos de varios metros de longitud, aquí como podemos ver, ¿no? Son gruesos y pueden formar tubos de varios metros. Estos tubos forman una pared que se extiende por toda la planta, repartiendo la savia bruta y que está formada, ¿no?, la savia bruta principalmente por agua y sales minerales, que absorbe la raíz llevándola a cada una de las células de la planta. Cuando la temperatura del ambiente es elevada, nos dice, la planta debe refrescarse y para hacerlo abre los estomas de sus hojas y tallos y empieza a perder agua a través de ellos, ¿no?, que es la transpiración de las plantas. Esta pérdida de agua actúa como una bomba succionadora que hace que circule más rápidamente el agua por el xilema, ¿no? Bien. Son perforaciones en la pared celular, ¿no?, que permiten que, como nuestros poros, por así decirlo, ¿no?, que permiten que el sudor
pueda ser eliminado. Lo mismo es la función del xilema. Luego tenemos el floema. El floema está formado por células vivas y alargadas que se sobreponen unas sobre otras formando tubos ramificados a través de toda la planta. Por estos tubos circulan sustancias elaboradas durante la fotosíntesis, ¿no? Que es la savia elaborada ya, o la glucosa, que va desde las hojas hacia el resto de la planta. Y aquí tenemos, ¿no? Perforaciones también son en la pared celular, solamente que por acá circula lo que es la savia elaborada, llevando los nutrientes de forma ascendente, lateral y descendente. Por eso nosotros cuando destruimos la corteza de un árbol, por ejemplo de una planta, ya que destruimos, ¿no? Por así decirlo, esta conexión que tiene la planta, porque los nutrientes que transporta el floema no van a poder llegar a la raíz y fortificar a la planta. Tejidos secretores. Los tejidos secretores son también llamados glandulares. Están formadas por células que se originan en el tejido epidérmico o en el tejido parenquimático. Las células secretoras se especializan en producir, concentrar y almacenar diversos tipos de sustancias, ¿no? Como resinas, látex, néctar, aceites aromáticos, sales y mucílagos, ¿no? La planta nos dice que emplea algunos de los productos secretados por sí misma. De esta manera existen tejidos de secreción externa y de secreción interna. Primeramente vamos a ver los tejidos de secreción externa. Entre ellos tenemos los hidátodos, nectarios, osmóforos, glándulas de la sal, pelos o tricomas. Los hidátodos habíamos dicho de que son estructuras especializadas en la expulsión de agua y también de algunas sustancias disueltas en el interior de las hojas hasta su superficie. Los nectarios son estructuras secretosas que, como lo dice su mismo nombre, son productoras de azúcares resultantes de las sustancias aportadas por el floema y producen néctar. Los osmóforos son estructuras que producen sustancias aromáticas, ¿no? Como ciertos aceites. Y estos son abundantes en las flores, ¿no? Donde producen diferentes aromas para atraer animales polinizadores. También tenemos las glándulas de la sal. Estas se encuentran en plantas propias de lugares cuyo suelo tiene una elevada cantidad de sal. Y también actúan expulsando el exceso de sales. Los pelos o tricomas. Estos secretan un líquido que produce irritación en la piel y que las plantas utilizan como mecanismo de defensa. Por ejemplo, en las plantas carnívoras hay tricomas que atrapan al insecto, que son los tricomas secretores de néctar. Y también hay tricomas que lo digieren mediante la producción de sustancias que ayudan a la digestión de los animales atrapados. Luego tenemos las estructuras de secreción interna. Entre las estructuras de secreción interna tenemos aquellas que se localizan principalmente en el parénquima. Nos dice que estas secreciones son producidas y se almacenan en el interior de los tejidos de la planta, a veces durante toda su vida. Y estas secreciones cumplen distintas funciones como absorber, retener agua, producir sustancias de sabores amargos, desagradables, para ahuyentar lo que es a los insectos, microorganismos dañinos, ¿no? Y muchas de estas secreciones son utilizadas por el ser humano con fines industriales, como el látex, para la elaboración de caucho. Ahí tenemos, por ejemplo, un pájaro que está absorbiendo néctar, que hace referencia a la estructura de secreción externa, nectario, ¿no? Los pelos o tricomas de las plantas carnívoras, ¿no? Ahí tenemos los tricomas secretores de néctar y también los tricomas de digestión.
Asimismo, también tenemos la recolección de resina según un método tradicional. Muy bien, continuamos entonces con nuestro repaso. Posteriormente de ver los tejidos vegetales, hemos visto los tejidos animales, y entre ellos se encuentran el nervioso, epitelial y muscular. Los tejidos que conforman el cuerpo de los animales, incluido el de nosotros, de los seres humanos, se clasifican en 4 grandes grupos: tejido nervioso, tejido muscular, tejido epitelial y tejido conectivo, ¿no? Entonces, primeramente vamos a estudiar los 3 primeros tipos de tejido en esta página. Bien. Tenemos el tejido nervioso. Y el tejido nervioso está conformado principalmente por lo que son 2 tipos de células, las neuronas y las células de glía. Las neuronas están formadas por 3 partes: cuerpo celular, dendritas, axón. Aquí está, por ejemplo, aquí tenemos el núcleo, las dendritas, el cuerpo celular y el axón, ¿no? Y la parte alargada, que es el axón, es una prolongación que parte del cuerpo celular y se ramifica en su extremo. Su función es transmitir información a la siguiente neurona. Las dendritas son pequeñas prolongaciones, aquí están nuestras dendritas, y recogen los impulsos nerviosos. Y el cuerpo celular o soma es la parte más gruesa de la neurona, donde se halla el núcleo, el citoplasma, con la mayoría de los organelos. Ahora, ¿qué son las células de glía? Nos dice que estas están intercaladas entre las neuronas, a las cuales protegen, sujetan y alimentan. A veces se encuentran entre esta superficie, se podría decir, del axón, ¿no? Y favorece a la transmisión del impulso nervioso. Aunque son unas 10 veces más numerosas que las neuronas, estas células ocupan solo la mitad del volumen del tejido nervioso, nos dicen, ¿no? Y estas células se reproducen y cuando una neurona muere, ocupan el espacio que ésta ha dejado. También nos dice, ¿no?, como un dato interesante, que en el organismo humano existen 10 millones de neuronas y cada una de las cuales puede estar conectada con otras 10.000 neuronas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos 10.000 neuronas y las cuales pueden estar conectadas con otras 10.000 neuronas a la vez. Muy bien. Ahora tenemos lo que es el tejido epitelial. El tejido epitelial está formado por una o más capas de células que tapizan toda la superficie del cuerpo, los órganos, las cavidades internas. Además, también participan en la formación de las glándulas. En el cuerpo de los animales hay 3 tipos de tejidos epiteliales. Tenemos entonces esos epitelios: epitelio de revestimiento, epitelio glandular y epitelio sensorial. El de revestimiento son esas microvellosidades que recubren y protegen las superficies internas de los vasos sanguíneos, nuestra faringe, la piel, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí entonces internas y externas. Internas a las de los vasos sanguíneos, faringe, y externas la de la piel. Esos son los epitelios de revestimiento. Los epitelios glandulares, estos son tejidos formados por células secretoras que pueden intercalarse con otras células epiteliales o agruparse también formando glándulas de esta manera. Por ejemplo, las glándulas lacrimales que producen lágrimas y las glándulas endocrinas que vierten hormonas a la sangre. También tenemos los epitelios sensoriales. Entre estos encontramos aquellos que son capaces de percibir estímulos del medio y están asociados con los órganos de los sentidos, por eso es sensoriales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el epitelio de la nariz, que está diseñado para percibir sustancias olorosas, y el epitelio de la retina del ojo, que percibe también lo que es la luz. Pasamos entonces a la siguiente página. Vamos a ver lo que es el tejido muscular.
El tejido muscular está formado por células alargadas que por su forma son llamadas fibras musculares, ¿no? Estas células son capaces de contraerse, relajarse, gracias a lo cual pueden generar movimiento. Su citoplasma nos dice que posee diminutos y abundantes filamentos contráctiles, denominados miofibrillas, y estos se agrupan entre sí para formar las fibras musculares, y las fibras musculares a su vez forman lo que son los músculos. Las fibras musculares se reúnen en haces formando tejidos musculares, ¿no? El tejido estriado, liso y cardíaco. Entonces, las fibras musculares son las que vamos a ver a continuación, ¿no? Según el tejido muscular que pueden ir formando. Tenemos el músculo estriado, músculo liso y el músculo cardíaco. El músculo estriado nos dice que es al que llamamos la carne, la que se adhiere a los huesos a través de los tendones. Y estas células son las que lo conforman. Pueden medir varios centímetros de longitud y poseen miofibrillas. Pueden moverse de forma voluntaria, fuerte y rápidamente, ¿no? Como en el caso de nuestros bíceps y tríceps, por ejemplo. Luego tenemos el músculo liso, está formado por células con miofibrillas y son poco visibles, ¿no? Sus contracciones son involuntarias y son lentas. Estas forman los músculos involuntarios que se encuentran en las paredes de los órganos internos, como son, por ejemplo, el corazón, el útero, ¿no? Más que todo, pero refiriéndonos a las arterias, al útero, al estómago, los intestinos y los pulmones. Porque si vamos a hablar de corazón, entonces para eso nos encontramos con el músculo cardíaco, ¿no? El músculo cardíaco se encuentra exclusivamente en el corazón y está constituido por fibras estriadas que se ramifican y se unen entre sí, formando una malla de red. Sus contracciones también son involuntarias. El músculo cardíaco se dilata y se contrae rítmicamente durante toda la vida del animal. Bien, ahora vamos a ver los tejidos conectivos. Entre los tejidos conectivos nosotros tenemos que hay diferentes tipos de tejidos conectivos en función de sus características, es decir, que cada uno tiene características distintas. Y entre ellos tenemos tejido conjuntivo, tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido adiposo, ¿no? Y nos dice que estos tejidos conectivos se encuentran en el cuerpo de los animales para almacenar reservas energéticas, sostener, unir, rellenar diferentes órganos, ¿no? Entonces también tenemos el tejido sanguíneo posteriormente, que también le hemos explicado, ¿no? En clase. Ahora vamos a explicar lo que son los tejidos conjuntivos, ¿no? Conectivos, mejor dicho. Tenemos primeramente el tejido conjuntivo. Su función es unir entre sí los demás tejidos. Las células que lo forman están separadas por una sustancia intercelular con profusión de fibras. Existen dos tipos de fibras abundantes en el cuerpo humano, la elastina y el colágeno. Estas fibras de la elastina se caracterizan por ser muy elásticas, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Por ello forman parte de la piel, las paredes, las arterias y las venas. Y las de colágeno son muy resistentes, forman los tendones y los ligamentos. Los ligamentos son aquellos que unen los huesos, ¿no? Hueso con hueso prácticamente unen, y los tendones son aquellos que unen los músculos a los huesos. Muy bien. Luego tenemos el tejido cartilaginoso. Este nos dice que es un tejido sumamente resistente, forma el esqueleto de los embriones de los vertebrados. Algunos de estos tejidos permanecen hasta la etapa adulta, como
los que se encuentran en las articulaciones de la laringe y en el pabellón de la oreja o en el tabique de la nariz, ¿no? Entonces, este tiene una función protectora y la de sostén, el tejido cartilaginoso. Tenemos luego el tejido óseo. Este consta de una matriz intercelular rígida, se podría decir, con abundantes sales de calcio que le proporcionan resistencia. Y está formado mayormente por células estrelladas llamadas osteocitos, que se encuentran en las cavidades o también en algunas están inmersas en la matriz intercelular. La nutrición de los osteocitos depende de pequeños canales que penetran la matriz ósea. El tejido óseo forma los huesos, ¿no? Ese es el tejido óseo que forma los huesos. Su función es sostener al cuerpo, proteger diferentes órganos internos como el corazón, la médula espinal y los pulmones. Además, en el tejido óseo se forman las células sanguíneas, ¿no? Y aquí podemos ver las partes del tejido óseo, el canal central, la matriz y las células. Muy bien. Luego tenemos el tejido adiposo. Estas son células esféricas que contienen grasa a su interior y que reciben este nombre de adipocitos. Este tejido se extiende debajo de la piel actuando como aislante térmico. Protege al cuerpo del frío y del calor. Recubre también algunos órganos internos como son corazón, riñones y estómago. Los protege de golpes principalmente. Bien, ahora vamos a ver un poquito de lo que son el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo. Este tejido sanguíneo sirve para transportar nutrientes y recoger desechos. Al igual que todos los animales, el ser humano también tiene un medio interno líquido que circula dentro de su cuerpo, bañando todas las células, tejidos y órganos, transportándose por finas cañerías, que son los vasos sanguíneos. En los vertebrados, este medio interno es llamado tejido sanguíneo o sangre. Su función es llevar oxígeno y nutrientes a cada una de las células y recoger dióxido de carbono y otros desechos, ¿no? Entonces, la sangre está formada por plasma y las células sanguíneas. ¿Qué es el plasma? Es ese componente líquido que se encuentra en la sangre, en el que flotan las células sanguíneas. Está compuesto en su mayoría por agua, un 90%, y en sustancias disueltas un 10%, tales como el oxígeno, dióxido de carbono, sales minerales, azúcares, vitaminas, proteínas y hormonas. También puede transportar sustancias tóxicas como el ácido úrico, que luego serán eliminadas por nuestro organismo. Entre las células sanguíneas tenemos los glóbulos rojos, glóbulos blancos o leucocitos, plaquetas o trombocitos. Los glóbulos rojos o hematis, también se les dice, o eritrocitos, son células que forman, que están formadas, ¿no?, por un núcleo y tienen una forma de disco, así como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Y de ahí nos dice que estas se forman en la médula ósea. Y de la médula ósea son lanzados a la sangre. La médula ósea es esa sustancia blanda, que se encuentra en el interior de los huesitos, ¿no? Esto cuando comemos pollo también podemos evidenciar, rompemos el hueso y hay una sustancia blanda, rojiza, ¿no? Y eso es, por ejemplo, la médula ósea. Los eritrocitos son los encargados de llevar oxígeno a cada una de las células del cuerpo y también recoger productos de desecho. Los glóbulos blancos o leucocitos se forman en la médula ósea, en el timo y en los ganglios linfáticos. Existen diferentes leucocitos. Su función es combatir arduamente cualquier virus, bacteria u otro agente patógeno que ingrese a nuestro organismo.
Las plaquetas o trombocitos son células sin núcleo, que al igual que las otras células sanguíneas se forman en la médula ósea. Cuando hay una hemorragia, las plaquetas se acumulan formando un tapón y ese tapón es llamado coágulo en la pared de los vasos sanguíneos. Y estos detienen la pérdida de sangre. Bien, ahora vamos a ver en qué consiste nuestro que aprendí. Nuestro que aprendí tenemos, ¿no? Primeramente el ser, y esta pregunta, la primera, debemos responder nosotros en nuestro cuaderno en la parte de nuestra segunda carátula. Luego tenemos el hacer. Nos dice, ¿no? Completa el siguiente cuadro escribiendo en el espacio que corresponde el nombre del tejido animal y el tejido vegetal de acuerdo con la función que cumpla, ¿no? Entonces ahí tenemos. Vamos a ir colocando los tejidos animales, los tejidos vegetales. Esto lo resolvemos el punto 2 en el libro, con lápiz negro, letra clara. Luego el punto 3, de igual manera, este nos dice, en las líneas escribe el tipo de tejido representado, ¿no? Tejido nervioso, ¿no? Tejido epitelial, tejido adiposo, ahí tenemos ya, ¿no? Varios de los tejidos. Y nos dice que realicemos una descripción de las funciones de cada uno en nuestro cuaderno. Entonces, el punto 3 es mixto, ¿no? Vamos a realizar tanto en el libro como en el cuaderno la respuesta de la página 78, actividad 3. Luego nos dice en el punto 4 de la página 79, relaciona ambas columnas, tejidos secretores, tejidos meristemáticos, tejidos de conducción, tejidos de sostén, tejidos de almacenamiento, y aquí tenemos pelos, osmóforos, hidátodos, ápices, parénquima, colénquima y esclerénquima, gilema y floema, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Por ejemplo, acá, gilema y floema, nosotros con tejidos de conducción podemos relacionar, ¿no? Con una línea, utilizando colores o lápiz también, pero utilizando regla, ¿no? Para que se vea estético como estamos realizando nuestro que aprendí. Luego, en el punto 5 nos dice, escribe en la línea los tejidos animales o vegetales que participan en las siguientes situaciones. Eliminas la corteza de un árbol, nos dice, ¿no? Te golpeas la punta de la nariz. Bien, aquí por ejemplo, si nos golpeamos la punta de la nariz, estaría, por ejemplo, el tejido sensorial, ¿no? Y participaría. Luego, la corteza de un árbol, el tejido, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿no? Podemos ir respondiendo de esa manera. Al día siguiente de haber hecho mucho ejercicio tienes macurca, entonces están involucrados ahí los músculos, ¿no? Habíamos visto que tenemos tres músculos que se forman a partir de las fibras, ¿no? Rompes las cáscaras de un coco al lanzarlo desde la palmera, por ejemplo, ¿no? Te das un martillazo en el dedo. Estos se van respondiendo de la pregunta 5 acá mismo en el libro. Luego la pregunta 6 nos dice responde a las siguientes preguntas. Estas preguntas A, B y C debemos responderlas en nuestro cuaderno de biología. De igual manera, en la parte de la segunda carátula. Y por último, tenemos el decidir. Es el punto 7 y nos dice, ¿no? Recuerda al inicio de esta unidad, responde, ¿qué le recomendarías a Mariana, respecto a su extrema delgadez? ¿Qué función cumple el tejido adiposo en nuestro organismo? ¿Qué riesgos podría tener sobre nuestra salud suprimir del todo las grasas en nuestra dieta? ¿No? Entonces, de esa manera, entonces, chicos y chicas, nosotros vamos a ir resolviendo nuestro que aprendí. Recuerden repasar, de igual manera ver este video las veces que necesiten verlo para poder realizar nuestro que aprendí, ¿no? Muy bien, nos vemos en nuestra clase sincrónica. Cuídense mucho, un fuerte abrazo.